Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la tercera noche de la cuarta edición de la Expo Solano. 150 años, hay mucho que contar. En esta noche especial tenemos una sorpresa para quienes nos han acompañado ya en las noches anteriores. Hoy nos acompaña con el tema Legionarios y Leolegionarios el profesor Emilio Urdapilleta, pero también nos acompaña en esta noche desde Argentina Leonardo Castagnino. Él es ingeniero y pensador independiente del campo federal, oriundo de la provincia de La Pampa. Su pasión por conocer, estudiar, recopilar y difundir la historia argentina, particularmente del siglo XIX, nace al descubrir una versión que en sus diversos matices difiere de la historia oficial. Colabora en la difusión histórica de distintos medios escritos radiales y televisivos. Funda y edita el sitio de internet La Gaceta Federal, donde redacta y recopila información histórica. Su pensamiento y sus obras son consideradas dentro de la línea del revisionismo histórico. Es autor de las obras Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países de la Plata, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, entre otros. Nos acompañan esta noche conjuntamente con nuestro disertante de hoy, que es el profesor Emilio Urdapilleta, docente, escritor y comunicador independiente, ex profesor de Ciencias y Lengua Inglesa, ex profesor del San Ignacio de Loyola School, actualmente catedrático de Historia Universal en el SEC Paraguay, autor de Nuevo Espíritu Nacional 2018 y columnista de Historia y Política en el Parlante Digital, miembro honorario de la Academia Literaria de la Uninorte. Bienvenidos a todos, muy buenas noches a quienes hoy nos acompañan. Buenas noches, profesor Emilio. Buenas noches, señor Leonardo. Bueno, buenas noches, saludos a todos y un abrazo a todos los paraguayos. Buenas noches a todos, un gusto tenerlos aquí en esta cuarta edición de la Expo Solano López con un gran invitado como lo es el historiador, escritor revisionista, don Leonardo Castagnino, que ha hecho mucho para reivindicar la historia, para tratar de rescatar la historia que, como decía, creo que es Scalabrini Ortiz, la otra historia, entonces, la verdadera historia. Si bien es cierto, podemos tener nuestras diferencias con Scalabrini, es igual un gusto y es nuestro deber como patriotas de este suelo común hispanoamericano que tenemos, pensar en esa patria grande que alguna vez de la que alguna vez formamos parte en el antiguo imperio español y de la que se encargaron de dividirnos, debilitarnos y someternos tanto ideológicamente como culturalmente, como políticamente a varios sistemas de dominación. Los enemigos de toda la vida, los enemigos de siempre que hicieron de las suyas. Así es que, ingeniero Leonardo Castagnino, bienvenido sea. Bueno, les agradezco la bienvenida. Yo la verdad que no sé si estaré a la altura de las circunstancias porque ni siquiera había preparado nada, fue de improviso, me dijo Marco, me invitó y, en fin, aquí estoy más para aprender de ustedes que para enseñar nada. Yo, con respecto a lo que vos decías de que culturalmente nos colonizaron, digamos, claro, lamento que, bueno, la guerra esa fue totalmente lamentable, ¿no? Y lamento inclusive que no se hayan unido, que no se hayan separado, que no nos hayamos dividido en países distintos, cuando tenemos un mismo origen, una misma cultura, un mismo idioma, cada uno con sus peculiaridades, y lamento incluso que no haya habido un entendimiento más cercano entre Francia y Artigas, porque los dos tenían los mismos ideales. Francia fue el primero que propuso una confederación, Artigas también la propuso incluso lo invitó a Francia
a unirse a la Liga de los Pueblos Libres, y bueno, no llegaron, digamos, a una unión de las dos partes. Y el tercero para mí fue Rosas, que bueno, sería largo de contar, pero Rosas también tuvo una buena predisposición hacia Paraguay, cosa que no se sabe o sea, digamos, malentendido. Inclusive Rosas le donó a Paraguay, le legó el sable propio, no el de San Martín como muchos creen, sino el sable propio se lo donó al Mariscal López en el año 69, en plena guerra, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, a los paraguayos les mando un abrazo a todos. Agradecidos nosotros con ustedes, don Leonardo. Yo quisiera aprovechar ya que lo tenemos aquí y para hacerle preguntas sobre el tema de Juan Manuel de Rosas, la relación de Francia y los López con Rosas, la cuestión de Artigas, que es una cuestión muy interesante. Total, yo puedo empezar un poquito después también, y ya que contamos con usted, para aprovechar la situación, para aprovechar el momento, no sé si usted se siente dispuesto. Se cortó. ¿Me escucha? No sé si me escucho. Yo sí lo escucho. Yo sí te escucho. Bueno, sí. La relación, para hacer una cosa, no sé si me escuchan bien. Sí, te escucha. Para hacerlo brevemente, Francia se empieza a separar de Buenos Aires, digamos, en 1811. Pero fue el primero que propuso una confederación de pueblos confederados sin que haya una preponderancia de una provincia sobre la demás. Buenos Aires se lo rechaza porque Buenos Aires siempre quiso ser la cabeza de toda la confederación. Y después Artigas le propone a Francia, le propone formar parte de los pueblos libres, que no hubo un entendimiento. Y con respecto a Rosas, Rosas le mandó un emisario a Francia, que tuvieron una conferencia, digamos, secreta, que no se supo lo que hablaron, pero por lo que pasó después se supone que lo que propuso Rosa fue dejar el status quo, o sea, que ni Francia pida la separación de Paraguay, ni la Confederación Argentina lo incorpore por la fuerza. Eso fue lo que pasó. Después, en el año 42, cuando Carlos López pide la independencia, Rosas le contesta con dos documentos. Un documento público, digamos, que le dice que él no está ni a favor ni en contra de la independencia, pero que cuando se reúnan las provincias, como dependía de las demás provincias, lo iban a decidir. Pero en un documento confidencial le dice que no nos conviene separarnos, dice, porque se nos va a llenar de logias y de extranjeros, como nos pasa a nosotros, y nos vamos a debilitar y nos van a, digamos, a atacar, digamos, a agredir los brasileños. ¿Qué fue lo que pasó 20 años después? Primero lo sacaron a Rosas y después terminaron destruyendo Paraguay, lamentablemente. Por eso yo lamento mucho que se hayan dividido esos pueblos, porque debería haber sido una verdadera patria grande. Uruguay, Paraguay, el Alto Perú, Argentina, en fin, haber formado un solo bloque, ¿no? Como un gran país. Sí, yo conozco esa postura suya, he leído bastante sobre el tema, ¿verdad? Y nosotros acá, por lo menos, en este tiempo que ha pasado, hemos tenido tiempo de observar posturas un poco más distintas, porque se nos quiso imponer también por la fuerza la idea de que la independencia ocurrió como algo espontáneo, como algo que era resultado de las
del contagio de la ideología que venía de Francia y de Gran Bretaña. Yo creo que al principio Francia vio eso y Francia no quería sentirse o formar parte de esos grupos que terminaron haciendo tanto daño, ¿verdad?, a nuestros países. Y cuando Rosas tomó el poder, creo que fue allá por 1828 más o menos, cuando él accede al poder, la situación ya era otra, ya era una situación distinta. Ya habían pasado 16, 17 años del proceso de independencia, 18 años, y ya se habían generado otros conflictos, lo que no implica que Francia y Rosas no tuvieran una buena relación. De hecho, que la relación que hubo entre esa relación o causa común que veo entre Francia, Rosas y Artigas, la volqué en un libro que se llama precisamente Artigas, Francia y Rosas. Y con respecto a la independencia que vos decías, para mí la independencia fue armada, digamos incentivada por Inglaterra, de separar Hispanoamérica en distintos países. Porque claro, divide y triunfarás. Y Inglaterra en realidad era aliada de Brasil. Vos fíjate que Brasil quedó unida en un solo territorio y nosotros nos dividimos en 20 países. Inclusive, fíjate que en la independencia, después de 1810 hicieron la revolución acá, que en realidad fue para mí una revolución contra España, contra el gobierno legal que había. Paraguay no se adhirió a esa revolución. Entonces Buenos Aires le mandó, para adherirlo, le mandó a Belgrano. Que en realidad vos fíjate qué incongruencia, porque Belgrano iba con el pabellón español y a nombre de Fernando VII, y lo mismo que los españoles, por eso no hubo un entendimiento. Porque en realidad lo que pretendía Buenos Aires es ser heredera de España. Por eso yo en mi libro le puse un título que después, en cierta forma, no sé si se escucha lo que hablo. Sí, se escucha. En el libro mío yo lo llamé Guerra de Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata. Que algunos me han cuestionado el título. En realidad me equivoqué. Tendría que haberle puesto Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay o Guerra del Paraguay directamente, ¿no? Pero ¿por qué le puse ese título? Porque esa es una frase de Alberdi. Alberdi dijo que era la guerra de la triple oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata, porque las provincias del Río de la Plata, o sea, el interior, todo el interior de Argentina, se opuso a la guerra a Paraguay, porque el aliado natural de Argentina era Paraguay. Tenía mucho más lazos de unión que con Brasil, que en definitiva había sido el eterno enemigo de Hispanoamérica. Por eso yo le puse contra los países del Plata, porque en esa época se llamaba países, por ejemplo, estaba el país de Córdoba, el país de Tucumán, el país de Paraguay, que en realidad eran provincias de un mismo virreinato. Así que bueno, esa es más o menos la visión que yo tengo de todo eso. Y ese conflicto de la Guerra Paraguay, en realidad fue un paso más de todo ese proceso que hubo de separación y de lucha en contra de los unitarios, porque ¿cuál es la diferencia entre unitarios y federales? No solamente era el gobierno centralista, sino que era, a mi entender, los federales, era la religión, la tradición, el suelo patrio. En cambio, los unitarios eran los masones, los admiradores de la Revolución Francesa, nosotros somos ciudadanos del mundo, ¿no? Decía Alberdi. Entonces, esa fue la verdadera dos luchas. Y Paraguay
yo creo que fue un país muy, muy patriota, muy amante de su suelo, la guerra Paraguay. Los paraguayos defendían su tierra, su campo, su trabajo, su patria, digamos, ¿no? Por eso es que fue tan bravo, peleaba un paraguayo contra 5 o 10 aliados. Y claro, yo creo que para que la gente entienda de repente el concepto, porque es un concepto muy, no es lo que está en boga, justamente porque los poderes mundiales no permiten que se revise así la historia. Pero para que se entienda más o menos, es como la misma. Sale entrecortado, no te escuché. Y todos también así, era el pueblo, y ese proceso, esa guerra, decía muchas veces, no quiere relacionarla con los conflictos internacionales que se estaban dando. El choque de imperios entre Gran Bretaña y España, que lastimosamente con los Borbones no supo valorar la herencia que recibieron de los permitieron que se vaya invitando de a poco también el imperio. Eso tenía culpa en ese sentido con los Borbones, que no supieron preservar lo que recibieron. Y obviamente la Guerra de la Triple Alianza es el episodio final de un proceso que se viene dando. Es la cereza de la torta, digamos, en donde se aniquila al último bastión, digamos, de esa antigua manera que existía aquí, de la tradición, la cultura, la costumbre. Se aniquiló primero a Artigas, después se aniquiló a Rosas, después se aniquila a Paraguay. Entonces fue un proceso que se fue dando, y como diría Hernández, por eso el título de su libro, a mí no, al contrario, a mí me gustó mucho el título, porque dijo el podcast. Lamentablemente te escuché muy cortado, pero alcancé a escuchar esa parte que decías que como que la guerra Paraguay fue el último episodio. Yo casualmente acabo de terminar un libro que lo llamé Las invasiones inglesas, de 1806 a 1870. ¿Por qué? Porque 1806 y 1807 fue una invasión armada, digamos, con armas. Pero después fue una invasión ideológica. La Guerra de la Independencia de 1810, atrás estaban los ingleses. Tanto es así que el 26 de mayo de 1810 los ingleses, que estaban en la flota inglesa acá en el puerto de Buenos Aires, brindaron con los integrantes de la primera junta, porque los comerciantes ingleses tenían plazo para desalojar Buenos Aires el 26 de mayo de 1810. Después en el libro relato como una cadena, digamos, el empréstito Baring, la toma de Malvinas, la guerra del Paraná, la vuelta obligado que querían separar la Patagonia, el derrocamiento de Rosas y por último la guerra de Paraguay. Para mí fue toda una continuidad, a tal punto que cuando lo sacan a Rosas, Mitre declara el próximo paso es Paraguay. Estaba todo programado. Por eso cuando me dicen, no, cuando ponen como excusa que fueron a sacar un tirano, me parece una idea alocada, porque si los paraguayos estaban contentos con su tirano, bueno, allá los paraguayos, ¿qué tienen que ir los argentinos? ¿Qué tiene que ir Mitre, que había fusilado a todos los federales del interior a liberar a los paraguayos del tirano? Y menos los brasileños, que tenían 6 millones de esclavos y fueron a liberar a los paraguayos. Los paraguayos, si estaban de acuerdo con su tirano, bueno, pues déjenlo con su tirano. Yo no voy a juzgar a López si era o no era. Para mí, Paraguay estaba muy contento con todos
los testimonios que he escuchado de gente de Paraguay de esa época estaban totalmente de acuerdo con la vida que llevaban antes y no con la que le impusieron después, que le destruyeron toda la industria, la escuela, todo fue un desastre, ¿no? Eso Perfecto. yo creo que no es ni más ni menos que un eslabón más de toda esa cadena. Incluso terminó la guerra de Paraguay y lo último fue la revolución jordanista de Entre Ríos, que lo terminaron destruyendo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, Y vos nosotros fíjate, podríamos... inclusive, porque a mí me han dicho muchas veces, no, los ingleses no tuvieron nada que ver, vamos. Thornton estuvo en la punta del rollo Rosario, estuvo metido en todas, dejaron rastros por todos lados. La masonería en Paraguay estaba prohibida, la primera logia masónica que arman fue al mes de que cayó Asunción. O sea, no pueden negarlo, no pueden sacar el pie del plato. Dejaron rastros por todos lados. Perfecto, perfecto, señor Castellino, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Le agradecemos muchísimo la presencia y si usted quiere seguir participando aquí, se queda con nosotros, va a ser también muchísimo gusto seguir teniéndole acá. No, yo Y les sí, agradezco a ustedes que me hayan invitado, la verdad que no lo tenía previsto, y me quedo con todo gusto a escuchar lo que digan. No hay ningún problema, al contrario. muchas gracias, señor Leonardo Castañino, historiador, escritor, él es también ingeniero, así es que un honor tenerlo con nosotros, a un patriota de la patria chica y de la patria grande también. Así es que un honor tenerlo aquí. Y bueno, vamos a empezar nosotros con nuestra sesión de hoy, que era justamente hablar de los legionarios y de los neolegionarios. ¿Por qué? Porque son conceptos que hay que dejarlos en claro para la gente. Lo de legionario, que acá en Paraguay tiene un significado muy propio, y lo de neolegionario, que es el nuevo agente, el nuevo hacedor de la política legionaria. Porque el legionario no se quedó en 1870. El legionario persistió, mutó, se modificó con el tiempo, fue promoviendo las políticas de los centros de poder internacionales que quisieron o que nos impusieron desde el principio con las independencias, políticas que Paraguay resistió hasta 1870 y que, bueno, tiene todo un devenir histórico que vamos a ir desarrollando a partir de este momento. Entonces, voy a presentar la pantalla y voy a mostrarles los slides que el año pasado yo tenía preparados. No voy a decir slides, voy a decir las imágenes que tenían preparadas para el año pasado. Y el año pasado tuvimos un problema con la computadora y no se pudieron ver. Siempre hay problemitas. No sé si me siguen escuchando. Yo sí te escucho perfecto. A mí, no sé si si se ve mi imagen, habría que sacarla, porque ahora el espacio es tuyo, te dejo toda la responsabilidad. Agradecido. Sí, estoy transmitiendo la imagen, entonces ya queda a cargo de los televidentes recibir la imagen que yo estoy transmitiendo ahora y transmitir la imagen que estoy transmitiendo y el equipo técnico también que se encargue. Entonces esto es lo que yo ya había preparado para la presentación del año pasado, que lastimosamente tuvimos problemas con la compu, que no se pudo proyectar. Un compañero que tuvo un trabajo muy interesante sobre el general McMahon y sobre el laudo Hayes también tuvo problemitas, así es que bueno, entonces dije, ok, esta es la oportunidad de presentar, ¿verdad? Y vamos empezando y vamos a empezar hablando de la historia profunda, porque nosotros queremos o se nos fuerza a pensar de manera simplificada el mundo. Y el mundo es más complejo. Empecemos hablando del historiador español Menéndez Pelayo, un gran historiador español, que decía que el traidor a España era siempre ese que veía a la raza, costumbre y heredad hispánica como algo inferior,
que lo civilizado era siempre lo no español, que la verdad era siempre la leyenda negra. Aquí está la piedra angular en torno a la cual se construye todo el proceso que va a dinamitar el imperio español por una parte, el antiguo virreinato del Río de la Plata por otra parte, y luego se va a conducir a la destrucción de todos los nacionalismos positivos que se crearon en nuestras regiones. ¿Por qué? Porque la leyenda negra es, para los que no saben, la historia anglosajona y la historia de la Ilustración francesa, como diría el historiador el español Gustavo Bueno, que impuso que España fue un imperio destructor, que España fue un imperio degenerador, que España fue un imperio que vino a saquear y a destruir y no a construir. Contrariamente a toda la evidencia histórica que tenemos nosotros de que el imperio español vino a civilizar, fue un imperio generador, fue un imperio creador, fue un imperio que aglutinó, fue un imperio que unió a la raza española, a la raza europea, con las razas indígenas. Ellos pretenden imponer con su leyenda negra que eso no ocurre. Pretenden imponer con la leyenda negra que todo lo que surgió en ese periodo de 300, 320, 350 años más o menos, 300 digamos, años de España en América, fue una especie de inquisición en América. Esa es la idea que ellos quieren imponer. Paraguay, y en cierto sentido también Rosas, van a ser herederos de la leyenda negra. Van a ser herederos de la leyenda negra. Y ese germen de la leyenda negra está metido en lo que falsamente se llamó posteriormente el libertador. El germen de la leyenda negra está metido en eso que falsamente se llamó libertador. ¿Por qué? Porque allí tenemos en las imágenes a dos personajes, San Martín y Bolívar, que habrán sido grandes militares, eso nadie les puede quitar, pero que lejos de libertar a nuestro continente americano, se encargaron de crear unas nuevas cadenas de sometimiento para el continente americano. Esto lo explica de manera muy interesante un escritor argentino llamado Marcelo Gulo, un escritor peronista que muy curiosamente es de origen, su familia, él dijo una vez que era de origen marxista, eso me sorprendió, pero él se reformó por el camino y por lo visto se hizo peronista auténtico, y él nos habla del concepto de la insubordinación fundante. Quizás yo no comparta del todo la idea de la insubordinación fundante, pero sí es interesante la idea de decir o la idea de presentar a las revoluciones americanas no como un cambio positivo, sino como un cambio negativo. Un cambio negativo, ¿por qué? Porque los señores que estaban allí al frente, que los tenemos en imagen, San Martín, Bolívar, O'Higgins, etcétera, ellos no pensaron jamás en libertar América, sino en someter América al control anglosajón, a la economía anglosajona, a la manera de pensar de la Revolución Francesa, a los ideales afrancesados, ideales que no eran los ideales de América, no eran los ideales nuestros. No sé si se me escucha bien todavía. Yo sí escucho bien. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos avanzando y nosotros decimos que los primeros legionarios acá en Paraguay aparecen ya el 24 de julio de 1810. ¿Por qué 24 de julio de 1810? En la imagen tenemos al doctor Francia con sus pistolas. En ese momento, el 24 de julio de 1810, en Argentina ya se había dado la llamada Revolución de Mayo.
o la insurrección de mayo, como queramos llamarla también, ¿verdad? Entonces, acá había gente que quería plegarse a una insurrección que, como nos indicó nuestro invitado Castañino, era una insurrección que pretendía abrogarse una autoridad que no tenía. La Junta de Buenos Aires pretendía abrogarse una autoridad que no tenía. La Junta de Buenos Aires desconoció al virrey Elío, que estaba en Montevideo, expulsó a Cisneros, que estaba en Buenos Aires, y se fusiló en Córdoba al ex virrey Liniers. O sea, estábamos viviendo una insurrección en toda regla. Y aquí nosotros teníamos a gente que pretendía plegarse a Buenos Aires. Y Francia, como con una visión distinta, decía, pero señores, ¿de qué independencia se está hablando acá? ¿De qué independencia se está hablando acá? Esto no es independencia, esto es una insurrección. ¿De qué se está hablando? Entonces, esa fue la postura de Francia. Y los paraguayos no eran traidores. Eso es lo que yo siempre le dije en la charla anterior que tuvimos sobre este tema. El paraguayo no era traidor. No solo el paraguayo, el argentino, el actualmente argentino, no era un traidor. Él defendía a Fernando VII. Por más que Fernando VII se había encargado de transar todo con Napoleón Bonaparte en Bayona en 1808, acá nosotros éramos leales a la corona, éramos leales a la idea de la hispanidad, éramos leales a nuestras tradiciones, éramos leales a esas costumbres que nosotros heredamos de España. No solo los paraguayos, también los argentinos. De allí que en la historiografía argentina se habla mucho de la máscara de Fernando VII. Se habla mucho de la máscara de Fernando VII. ¿Por qué? Porque el pueblo era leal a eso. El pueblo era leal a eso. Y nosotros, acá en Paraguay, circunscribiéndonos a Paraguay, nosotros no veíamos en esta revolución, nada positivo. No se estaba viendo una verdadera reforma, un verdadero cambio, un verdadero avance político. No, se estaba viendo una insurrección que no obedecía una regla clara. Entonces aquí vemos en mayo de 1811 se conforma el triunvirato, con Velasco a la cabeza, con Francia y Ceballos como vocales. Esto es muy importante recordar siempre, que el gobernador Bernardo de Velasco en Paraguay siguió estando todo el tiempo que pudo estar en el poder. Cuando se lo derrocó el 16 de junio de 1811 a Velasco, fue por presión de las fuerzas revolucionarias que querían seguir el modelo revolucionario que se estaba imponiendo en ese momento en América, no el modelo tradicional que teníamos acá nosotros. El doctor Francia les conocía muy bien. El doctor Francia sabía quién era el legionario. Para el doctor Francia, el legionario era ese hombre que pretendía cambiar unas cadenas, entre comillas digo yo cadenas, por otras cadenas. Y él le manda una carta nada más y nada menos que a Simón Bolívar, el 22 de octubre de 1823. Y en esa carta podemos leer, y yo les pongo aquí el contenido completo para que ustedes, si es que alguien me pide la fuente o lo que sea, tienen ahí la carta. Y dice Francia: Patricio, portugueses, porteños, ingleses, reitero, portugueses, porteños, ingleses, han manifestado a este gobierno iguales deseos a los de Colombia, sin otro resultado que la confirmación del principio sobre el que gira el feliz régimen, que ha libertado de la rapiña y de otros males a esta provincia, dice Francia. Provincia, dice Francia. Y que seguirá constante hasta que se restituya al nuevo mundo
la tranquilidad que disfrutaba antes de que en él apareciesen apóstoles revolucionarios, cubriendo con el ramo de oliva el pérfido puñal para regar con sangre la libertad que los ambiciosos pregonan. O sea, el que no quiere entender lo que Francia está diciendo, ya no entiende más. Y como dice nuestro Señor también, Jesucristo, el que quiere entender, que entienda. El que quiere entender, que entienda lo que Francia le está diciendo a Simón Bolívar. Pero el Paraguay les conoce y en cuanto pueda no abandonará su sistema, al menos mientras yo me halle en su gobierno, aunque sea preciso empuñar la espada de la justicia para hacer respetar sus santos fines. Y si Colombia me ayudase, me daría un día de placer y repartiría con el mayor agrado mis esfuerzos entre sus buenos hijos, cuya vida deseo que nuestro Señor guarde por muchos años. Entonces Francia, acá al mismísimo Simón Bolívar le está diciendo, le está cantando punto por punto sobre las IES que era el gobierno del Paraguay. El gobierno del Paraguay no era un gobierno liberal, no era un gobierno progre para la época ni para la ahora mucho menos. No era un gobierno progre, no era un gobierno revolucionario. El gobierno de Paraguay era un gobierno tradicional, era un gobierno que buscaba preservar lo que se podía preservar. Quizás alguien me va a decir, era un gobierno ultraconservador para la época, lo que sería un conservadurismo de la época, me va a decir alguien. Yo no sabría decir si conservadurismo o reaccionario, pero eso era el Paraguay. Era distinto a lo que los portugueses, porteños e ingleses querían imponer. ¿Se está escuchando hasta ahí? Sí, yo sí, escucho bien. Esta carta uno puede leerla en una obra que la escribió el coronel Fischer von Morgenstern sobre el doctor Francia. Entonces, todos los que quieran leer esa carta pueden leerla más adelante, pueden leerla más adelante. Ahora, yo les voy a leer otra cosa. Esto voy a sacarlo de un libro. Aprovecho que estoy en mi casa y puedo leer desde un libro. Y dice el británico Pelham Horton Box, que seguramente lo conocerán los historiadores porque es muy importante, su obra Los orígenes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Dice Pelham Horton Box: el Paraguay ha sido considerado por mucho tiempo como un pequeño país en lucha contra terribles adversidades. La verdad es que por un breve periodo había aparecido en Sudamérica una Prusia potencial, una poderosa maquinaria bélica, despóticamente controlada, dice Horton Box, que es inglés, les recuerdo, que amenazaba las nacientes libertades que se hicieron posibles con caseros. Aquí Rosas está vinculado de nuevo en esta historia. Un examen sincero de los hechos sugiere que López tenía muchas posibilidades en su favor cuando se jugó el porvenir de su patria. Probablemente, si hubiera tenido mejor suerte, hubiera destruido la revolución liberal del Río de la Plata. Esto lo dice Pelham Horton Box. Habría dislocado a la Argentina y organizado en la Gran Cuenca, esto sí ya es un poco un divague de Box, ¿verdad? Un nuevo estado cuya vitalidad se deriva de los principios que el doctor Francia y los jesuitas habían echado raíz dentro del Paraguay. Del retoño tan cuidadosamente cultivado por aquel genio sombrío, Gaspar Rodríguez de Francia, había brotado el árbol de Upaz, a cuya sombra dieron cita para la última batalla todos los enemigos de la revolución liberal. Termina el libro de Horton Box con esa frase de un inglés del King's College of London, escribió sobre la guerra de la Triple Alianza. Y acá estamos vinculando lo que nos dijo nuestro invitado, el señor Castañino, con lo que dice Francia,
que todo esto fue un proceso, la revolución liberal, un proceso que empezó en la independencia y que se terminó de liquidar en la batalla final, como dice Horton Fox. La batalla final de los enemigos, contra los enemigos de la revolución liberal. El que quiere entender, que entienda. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir acá en nuestro país. Estas son las cosas que hay que decir para entender algún día y para bregar algún día por la restauración. La restauración. Pero bueno, ese no es nuestro tema hoy. Nuestro tema es, volvamos con los legionarios. Aunque esto está todo vinculado. Segunda parte, López Tiempo Peguare. ¿Me escuchan? ¿Están todos presentes? ¿Se me escucha? Yo sí escucho, sí. Perfecto. Los mismos paraguayos enemigos de su patria que pedían la invasión del Paraguay a Bolívar, ahora buscaban lo mismo por Rosas. Como dice el historiador Manuel Domínguez, el porteñismo mutó al legionarismo. ¿Por qué? Porque los porteñistas de Paraguay, los porteñistas, como habíamos dicho, eran los que querían vincular al Paraguay con esta revolución liberal antipatriota, antitradición, anticultura, anti-hispanidad, anti todo. Y Rosas, todo se ha dicho, Rosas jamás les escuchó a estos personajes, pero existe una famosa carta que estos legionarios, cuando nace oficialmente la Legión Paraguaya, existe una famosa carta que ellos le envían a Rosas, en la que ellos le solicitan, o sea, ellos se ofrecen como comandantes de una fuerza militar para derrocar al gobierno paraguayo y para entregarlo a Rosas. Cosa que Rosas les ignoró, cosa que Rosas no solo les ignoró, les miró con desprecio y según se dice no les metió presos porque eran paraguayos, nomás no les metió presos. Pero esta es la famosa carta, el documento infame que nosotros le llamamos acá en Paraguay, del 18 de septiembre de 1851, exposición que elevan los paraguayos que suscriben a su excelencia el señor gobernador y capitán general, jefe supremo de la Confederación Argentina, don Juan Manuel de Rosas. Este es el documento fundacional de la Legión Paraguaya. Este es el documento que da nacimiento a los legionarios. Tenemos que entender que Rosas en ese momento estaba ya en guerra con Brasil, con los unitarios y con las fuerzas que les apoyaban a Brasil y los unitarios, que eran Gran Bretaña, Francia y compañía. Él ya estaba en guerra. Y estos personajes ni siquiera tenían en cuenta eso. O sea, ellos no, estos legionarios eran tan infames que ellos no decían en su cabeza, le vamos a llevar a Rosas más problemas, o sea, más problemas. Si nosotros somos tan leales a Rosas, ¿por qué no nos unimos al ejército de Rosas a combatir contra estos repugnantes que están queriendo derrocar a Rosas? No, ellos trabajaban por sus intereses y ellos querían destruir al Paraguay de Francia y los López, y a ellos no les importaba que en ese momento Rosas estaba en plena guerra. En plena guerra se van y le piden a Rosas que se arme una invasión contra Paraguay. Carlos Loizaga y Fernando Iturburu. Estos personajes le dicen a Rosas que con una fuerza de 2.000 hombres marchando por el Chaco, con rapidez, ya iban a lograr conseguir capturar la ciudad de Asunción. Yo creo, porque Rosas era un tipo muy inteligente, yo creo que él sospechaba que estos personajes obedecían a las logias de Mitre, a la logia de Sarmiento y compañía. Entonces, por eso también, ese es otro motivo más por el cual no les escuchó. Pero acá nace la Legión Paraguaya. La Legión oficialmente, porque ya existía antes como los porteñistas, como los que buscaban vincularse a la revolución liberal, pero acá toma su forma oficial de Legión Paraguaya.
El 2 de agosto de 1858, Carlos Loizaga, Manuel Pedro de la Peña, Serapio y Gregorio Machaín, Luciano Recalde y la curiosa participación del socialista chileno Francisco Bilbao, que dicho sea de paso, es mencionado en una de las arengas masónicas de Mitre, Francisco Bilbao, y este Francisco Bilbao en esa arenga masónica dice que Paraguay debía ser regenerado por las armas. Estos personajes crean la Sociedad Libertadora del Paraguay y lanzan dos periódicos que fueron la base de todas las difamaciones, calumnias e injurias contra el Paraguay: El Clamor de los Libres y El Grito Paraguayo. Este es el origen de la Sociedad Libertadora, que nosotros luego, ya el origen formal, no el origen formal, el origen ya como una sociedad establecida oficialmente. Ya estaban funcionando en tiempos de Rosa, pero acá oficialmente se establece la Sociedad Libertadora, con sede en Buenos Aires. Estos son los legionarios. ¿Se me escucha? ¿Se me está escuchando? Yo sí escucho bien, ¿no? Perfecto. Hasta Mitre les despreciaba. O sea, estos personajes eran tan nefastos que Mitre en ellos veía solamente veía carnada y solamente veía buitres políticos y utilidad política en ellos. Mitre jamás fue un amigo de esta gente. Hasta el punto, o sea, Mitre, un personaje que, bueno, tiene sus luces y sombras también, como todo ser humano, más sombras que luces, pero hasta Mitre veía en esta gente que podían ser sus aliados políticos, les despreciaba. Esto nos lo cuenta Manuel Domínguez. Manuel Domínguez les atribuye a Bartolomé Mitre la frase: yo no sé si estos legionarios son tan perversos o tan tontos. ¿Acaso no se dan cuenta que estamos yendo a la destrucción de su misma patria? Dice que Mitre le escribió a Elizalde en una ocasión. Hasta Mitre le despreciaba a los legionarios. Hasta ese punto llega lo rastreros que eran estos personajes. ¿Por qué yo tengo que señalar ese desprecio de Mitre hacia los legionarios? Porque en Paraguay hay gente que quiere reivindicar a estos personajes. Y al final vamos a ir hablando ya de este intento de reivindicación que se quiere hacer sobre los legionarios. Al final vamos a hablar de eso. Entonces, los legionarios formaron parte del ejército aliado durante la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, 1864-1870. No solo formaron parte del ejército. Cuando se cometieron las atrocidades de guerra, uno entiende que al comienzo de la guerra ocurran atrocidades y ambos bandos se tiren la pelota. Pero cuando Asunción cayó en 1869, en enero de 1869, cuando los aliados ya ocuparon Asunción, cuando estos legionarios ya estaban conformando un gobierno títere para gobernar el Paraguay, seguirían ocurriendo atrocidades, las peores atrocidades, a manos del ejército brasileño especialmente. En Piribebuy, en Rubioñú, en Caraguataú, en Cacupé. Todos sabemos muy bien lo que fue pasando en esos lugares. Estos legionarios jamás levantaron la voz de protesta en contra de las matanzas indiscriminadas, porque ellos ya estaban en el poder, ellos ya eran pieza de esta maquinaria que se inventó de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Ellos ya estaban en el poder, ellos eran necesarios en ese momento, eran un mal necesario, porque Brasil, especialmente Brasil, también Argentina, pero especialmente Brasil, tenía que justificar lo que estaba pasando, tenía que justificar. Entonces ellos ponen un gobierno títere y dicen: no, tranquilos, no pasa nada, nosotros no vamos a anexar Paraguay, acá está el gobierno títere, acá está el gobierno de Loizaga, de Rivarola y de Bedoya, los del triunvirato. Y ellos podían protestar. Ellos podían decir: señores de la Triple Alianza, por favor, basta de tanta matanza de civiles, basta de masacrar a niños.
a niños que están peleando por sus vidas, porque no están peleando porque alguien les ordenó que se vayan a pelear, no, están peleando por sus vidas. ¿Y por qué se les mata? No, los legionarios eran cómplices de todas las matanzas, de todas las masacres injustificadas que se dieron en este periodo, desde enero del 69 hasta el 1 de marzo de 1870. Ellos eran cómplices. No se conoce un solo documento de protesta en contra de las matanzas. No se conoce un solo discurso de protesta en contra de las matanzas de estos legionarios. O sea que ellos estaban dispuestos a que se extermine a toda la población sin levantar la voz. Sin levantar la voz. Ellos lo único que hacían es, como siempre, como de costumbre, la culpa es de López, la culpa es del tirano, la culpa es del tirano. No, el tirano no tiene la culpa de que Brasil mate a niños que se rinden o a mujeres que se rinden. O sea, ¿qué culpa tiene él? Y bueno, estos son los legionarios. Los legionarios son, es difícil usar una palabra que les pueda describir adecuadamente. Traidor les queda chico. Por eso en Paraguay la palabra legionario es peor que traidor. Es peor que traidor decirle a alguien legionario. Y finalmente estamos llegando ya cerrando, ¿verdad? Esta entrega. Los que terminaron entregando los territorios de Paraguay fueron los legionarios. ¿Por qué? Porque toda la Argentina se levantó en protesta contra la injusticia que se estaba haciendo. Se hablaba de que la victoria no daba derechos, se hablaba de que nadie entendía por qué se hizo esta guerra. Está en la famosa polémica entre Mitre y Carlos Gómez y el mismo José Mármol. O sea, toda la Argentina, hasta el mismo Mitre ya estaba asqueado de lo que pasó ahí. Brasil, por su parte, tenía que ir hasta el fondo. Brasil tenía que ir hasta el final. A Brasil no le quedaba de otra. A Brasil tenía que ir hasta el final. Era una cuestión de prestigio, una cuestión económica, una cuestión territorial. Y bueno, pero la cuestión es la siguiente. Cuando el mundo entero levanta su voz de protesta en defensa del Paraguay, cuando Colombia levanta su voz de defensa a favor del Paraguay, aunque sea moral, pero lo hace. Cuando Chile, México, la misma Argentina empiezan a levantar su voz de protesta en contra del Paraguay, a favor del Paraguay, digo bien. Cuando todos empiezan a denunciar todo lo injustificado que estaba ocurriendo, la sinrazón de esta guerra que fue promovida por los intereses internacionales, ¿qué hacen los legionarios? Los legionarios que tenían la oportunidad de oro de ser patriotas una vez en su vida y de decir que el tratado secreto era una injusticia y que ellos no se iban a prestar a semejante injusticia. Todo lo contrario, empiezan a transar con Brasil primero y con Argentina después, a pesar de que la Argentina ya estaba dispuesta a perdonar, entre comillas. Solamente Mitre por sus propias ambiciones políticas quería llevar esto hasta el final. Ellos individualmente con Brasil, con Argentina, firman los pactos que despojan de territorio al Paraguay. Los brasileños y los argentinos jamás iban a poder conseguirlo sin el concurso de los legionarios, porque el mariscal Solano López murió en batalla. Entonces al mariscal Solano López no le podían hacer firmar esto. Él murió en batalla. El vicepresidente Sánchez murió en batalla. A él no le podían hacer firmar. El ministro Caminos murió en batalla. No le podían hacer firmar. ¿Quiénes tenían que firmar? Estos títeres. ¿Con qué autoridad iban a firmar? Ninguna autoridad. ¿Con qué sustento internacional iban a firmar? Ningún sustento internacional. Pero terminaron haciendo. Y algunos van a decir, bueno, las armas, el derecho de conquista, en América Hispana jamás se aceptó la idea del derecho de conquista. Nunca. Quizás Brasil,
pero en América Hispana nunca se aceptó el derecho de conquista. Entonces, la traición del legionario, la última traición antes de 1870, o bueno, en el periodo de la Guerra de la Triple Alianza, fue entregar los territorios, cuando tenía todas las de ganar. El ejemplo más contundente que nosotros tenemos para que podemos decir que los legionarios tenían todas las de ganar es el arbitraje del presidente Rutherford Hayes en Estados Unidos. Arbitraron con Rutherford Hayes y Argentina se quedó sin Chaco, a pesar de Mitre. Se quedó sin el Chaco Boreal. Y si se arbitraba la zona del río Bermejo, también se iban a quedar los argentinos sin río Bermejo. O sea, me refiero a Mitre. También Mitre iba a perder el río Bermejo. Al punto tal que Luis Alberto Herrera, el uruguayo, gran escritor uruguayo, recopila documentos en donde Mitre admite abiertamente que Argentina no tenía ni un solo derecho sobre el Paraguay pasando el río Bermejo. Ni un solo derecho, decía Mitre. Entonces, ¿por qué no se arbitró también el río Bermejo? ¿Y por qué no? Porque los legionarios estaban en la logia de Mitre. Y Mitre tenía que tener un trofeo. Mitre no podía entrar en guerra con Paraguay y encima salir sin nada, salir, como se dice acá, salir capirote. Vino, entró en la guerra y salió capirote. No, tenía que ganar algo, entonces se le dio el Bermejo a Mitre. Eso fue lo que pasó. Entonces, los legionarios son los que terminan entregando el territorio. Ellos son, teniendo la oportunidad dorada de preservar territorio, entregaron territorio. Contra Brasil es un caso distinto. Brasil tenía poder militar y Brasil puso por las armas su poder militar y no le importaba nada. Contra Argentina, bien se podía haber arbitrado los territorios, se podían haber preservado los territorios, pero ellos se prestaron para la entrega. Entonces el legionario no tiene justificación por ninguna manera, de ninguna manera. Finalmente, ¿quiénes son los neolegionarios? Los neolegionarios son todos los autores de la actualidad o políticos. No hablemos de los políticos, voy a hablar solamente de los autores y de los ideólogos. Son todos aquellos que buscan imponer que cualquier versión histórica favorable al Paraguay es falsa. Por ejemplo, achicar figuras históricas, decir que la población paraguaya era una población insignificante, negar las atrocidades que se cometieron, que nosotros no, al menos yo, siempre me opuse a presentar, siempre yo me opuse a que se le presente a Paraguay como una víctima, sino como un mártir, que es distinto. Pero acá ni siquiera reconocerle el rol de víctima a Paraguay. Eliminar la idea de que el Paraguay fue víctima, eliminar todo lo que pueda ser favorable a Paraguay. Entonces, en los libros nuevos de historia van a leer que siempre lo que puede ser favorable a Paraguay en una versión o en un relato, no, pero eso no es cierto, eso está sesgado, eso es sesgo ideológico. Claro. Lo que es favorable a la alianza, lo que es favorable al liberalismo internacional, ese sí es correcto. Entonces. Esa es la manera que tiene el neolegionario de pensar. Todo lo contrario a Paraguay es verdadero. Y sí, eso ya habíamos dicho. Esto mismo lo aplican en Argentina. En Argentina actualmente, y a mí me molesta un poco por el maniqueísmo que hay, todo lo malo que pasa en Argentina es por culpa del peronismo, por ejemplo, te digo. Todo lo malo es porque Peronia. No, Perón es una cosa y la gente que vino después a expropiar al movimiento peronista y a entregarlo a las ideas foráneas, etcétera, etcétera, es otra cosa. Entonces, esto es una simplificación que hacen con todo. Hacen con Perón, hacen acá en Paraguay, lo hacían con Rosas, lo siguen haciendo con Rosas. Entonces, todo lo que es favorable a nuestra historia, a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra forma de desarrollarnos históricamente, eso es malo. Eso es un sesgo ideológico. Vos sos un nazifascista. Vos sos un nazifascista. Ese es el mote más común.
vos sos nazi. Y no, porque nosotros podemos sustentar todas las posturas. Son ellos los que no pueden sustentar y los que apelan a la ideología. Apelan a la ideología. Apelan a decirnos, y bueno, pero Francia y los López eran dictadores, no eran demócratas. A la pucha. El dogma de la democracia. El dogma de la democracia. A nosotros el dogma de la democracia nos entra por un oído y nos sale por el otro. Acá lo único que importa es si eran buenos o malos gobernantes. Punto. Punto final. Porque de demócratas estamos llenos ahora y son todos inútiles. Y son todos inútiles. El neolegionario en sus obras finge ser neutral y objetivo, pero no lo es. No lo es. Historiográficamente, él defiende una postura y es el liberalismo, el progresismo, toda la... Entonces ellos siguen siendo en el fondo tal y como los antiguos legionarios. Tal y como los antiguos legionarios. El neolegionario es el personaje que le defiende al legionario, el que quiere reivindicar al legionario, el que quiere presentar al legionario como un simple revolucionario que quería un cambio y que esto no. El legionario es un personaje nefasto cuyo origen se remonta a la revolución misma, a la revolución de independencia misma, y todavía más, a la leyenda negra se remonta. La leyenda negra anti-española es la misma leyenda negra anti-Patria Grande que hay acá, y es la misma leyenda negra anti-Francia y anti los López que hay acá. Entonces, en esta breve charla que estamos teniendo, hemos visto así de pasada cómo fue el origen de los legionarios desde una perspectiva un poquito nueva, una perspectiva que trata de abarcar más profundamente a la historia y no quedarse en los accidentes históricos nada. Si nosotros observamos con profundidad, vemos que el legionario está vinculado a las ideas de la Ilustración, a las ideas de la Revolución Francesa, de la Revolución Británica, la Revolución Gloriosa, el liberalismo, etcétera, etcétera. Y ya de ahí surge el pensamiento legionario. El legionario no aparece espontáneamente por arte de magia. Y lastimosamente, hoy en día, no solo Paraguay tiene legionarios, también nuestros demás países hermanos tienen legionarios. Ellos tendrán, en Argentina creo que se les dice cipayos, en Uruguay no sé cómo se les dice, pero es así. Estamos hoy controlados mentalmente, culturalmente, políticamente, por las ideas que estos señores promovieron en su tiempo. La leyenda negra, anti-española, anti-paraguaya y el liberalismo sociopolítico de corte inglés y las ideas de la Ilustración francesa que tantos daños han hecho a nuestras naciones americanas. Entonces, vamos a cerrar, que les duela para siempre a los legionarios. ¿Por qué? Porque un inglés es el que les dice por la cara lo que fue de verdad la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza fue lo que dice el señor Richard Francis Burton en su obra Letters from the Battlefields of Paraguay, página 53. Que les duela para siempre. ¿Por qué? Porque ellos pretenden decir que el mariscal López es un constructo social, que los héroes del Paraguay son una construcción de la dictadura, una construcción de una sociedad totalitaria. Por poco no dicen falocéntrica patriarcal, ¿verdad? Por poco no dicen eso, ¿verdad? Les falta nomás ya decir que es todo el patriarcado lo que hizo esto, de que supuestamente el mariscal López es el héroe máximo de la nación. No, el mariscal López es el héroe máximo de la nación con justas razones, porque su causa justa, su propio sacrificio, su vida y obra, que tampoco podemos decir que no era un santo, ¿verdad? Pero sí, era un patriota a carta cabal, su vida y obra le hacen ocupar ese lugar. Y no porque vino alguien que dijo que era un héroe,
No porque vino Oleari a decir que era un héroe. No, Oleari simplemente lo puso sobre la palestra el hecho histórico. Son ustedes, legionarios y neolegionarios, los que se encargan día y noche de buscarle la vuelta a algo que es imposible de refutar. Porque como diría Thomas Carlyle, el héroe surge naturalmente. El héroe no se inventa. El héroe es héroe. Por sí solo es héroe. Y entonces, vamos a leer esto para ir cerrando. Los paraguayos sin duda lucharon por sus altares y pasiones, las verdes tumbas de sus señores, su Dios y patria, por la reivindicación de su honor pisoteado, la garantía de su existencia amenazada y la estabilidad de sus derechos agraviados. Por otra parte, no puedo sino admirar la maravillosa energía e indomable voluntad del mariscal presidente López, al que jamás se ha de olvidar, que nunca le escasearán admiradores mientras perdure la historia. Esas son las palabras de cierre de esta charla breve sobre los legionarios y no legionarios. Ya querrían ellos encontrar algún testimonio de esta magnitud, reivindicando a un José II de Q, o reivindicando a un Benigno Ferreira, o reivindicando a un Serapio Machaín, pero no, porque uno no puede ser héroe contra su patria. Y los neolegionarios, por más que busquen, contra esto no pueden vencer. Contra la historia y contra la verdad no pueden vencer. Y nosotros, para los que nos escuchan en estas charlas, nosotros quizás no tenemos el poder político, quizás no tenemos el poder económico, quizás no tenemos el poder de las imprentas, no tenemos el poder de las editoriales, pero tenemos el poder de la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y esa pequeña palabra verdad, el daño que hace al enemigo. Entonces, con la verdad, sigamos defendiendo la causa paraguaya, que fue una causa noble, una causa justa, que fue la causa americana, que fue la causa hispanista, que fue la causa de la restauración, de recuperar lo que era nuestro en contra de esta revolución liberal que hasta ahora nos sigue acogotando, no solo a Paraguay, sino también a la Argentina, al Uruguay, a Chile, a todas nuestras naciones hermanas. Tomemos la bandera del Mariscal López y que les duela para siempre a los neolegionarios, que ni con todo el poder del universo pueden vencer a la figura del Mariscal López. Muy agradecido, aquí están algunas de las fuentes utilizadas, muy agradecidos con todos. Ese es el fin de la diapositiva. No sé si me siguen escuchando. Yo sí te escucho. Más que agradecidos, profesor Emilio Urapilleta, por sus apreciaciones, también con el señor Leonardo Castanino. Tenemos una pregunta, profesor Emilio. Sí. Dice, ¿decís que la ideología legionaria sobrevive hasta estos días? Es una consulta de Carl Fe. Claro que sí, porque el legionario, como habíamos dicho, se remonta a la leyenda negra, se remonta al liberalismo anglosajón, a la historia Whig, como se le dice, a la ilustración francesa que Liberté, Égalité, Fraternité o la Mort, que al final es la revolución es como el caldo de cultivo del comunismo, ¿verdad? Y todo eso es lo que ellos defienden hasta hoy. El que te dice, yo no soy comunista, yo soy liberal, el liberal es un comunista que le gusta el dinero nomás. Entonces, el liberal es un comunista que le gusta el dinero. Entonces, sí, el legionario sigue estando hasta hoy, sigue estando hasta hoy. El neolegionario sigue estando hasta hoy. Entonces, esa es la respuesta que yo les puedo dar. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Con respecto a la leyenda negra, no hay mucho que estudiar. Con ver los resultados yo creo que es suficiente, porque si vos mirás la composición de los pueblos de América,
somos todos mestizos. No hay españoles puros. Donde mataron a todos los pueblos originarios en América, precisamente. Porque hay una diferencia muy grande a mí entre los ingleses y los españoles. ¿Cuál es la diferencia? Los españoles eran caballeros medievales. En cambio, los ingleses son mercaderes, no son caballeros, son mercaderes. No tienen intereses, no tienen amigos y enemigos, tienen eternos intereses y no eternos amigos. Después yo quería hacerte alguna observación con respecto a lo que dijiste. No sé si querés, hay tiempo ahora o no, no sé qué tiempo tenemos. Pero creo que las preguntas de la audiencia... Bueno. ¿Está allí Clara? ¿Está ahí todavía? Una sola pregunta teníamos, Emilio. Bueno. Entonces, después si no ya saludos, ya para el profe, para usted, para el señor Leonardo, eso sí ya tenemos. Buenísimo. Entonces vos que sos nuestra conductora, decinos. Nos sobran creo que unos minutitos más para alguna que otra acotación breve para poder ir cerrando también nuestra transmisión del día. Perfecto, te escuchamos. Creo que entonces podemos escuchar un ratito al ingeniero Castañino que nos diga sus acotaciones. Bueno, también. Ya que tengo poco tiempo, yo coincido en casi todo lo que dijiste plenamente. Hay una observación que haría con respecto a San Martín. Porque San Martín, yo creo que si vos mirás la trayectoria de San Martín, es una trayectoria parabólica. Empezó muy cerca de la masonería, de la logia Lautaro, etc. En 1812 se peleó fuertemente contra Rivadavia, Alvear, fue a Chile, se dio cuenta que le estaba haciendo el juego a los ingleses y se dio vuelta. A tal punto se dio vuelta que cuando llegó a Perú, le propuso al virrey La Serna unir a los dos ejércitos y liberar a América y hacer un trato que traigan un príncipe español y hacer un trato comercial entre España y América. Se juntaron en Punchauca, el virrey con los oficiales de su ejército y San Martín con los suyos, y brindaron incluso por el pacto que habían quedado de acuerdo. Ahora, ¿qué pasó? En el ejército español había un tal Valdés, que era grado 33 de la masonería, y él fue el que se opuso a eso y fracasó, digamos, lo que había propuesto de la Serna de San Martín. Después se reunió en Guayaquil, no se sabe lo que habló, pero se supone que San Martín le propuso lo mismo a Bolívar y Bolívar no lo. O sea que San Martín, que empezó, digamos, en contra de España, terminó tratando de hacer un pacto, llegar a un acuerdo con España y liberar a América, pero no en contra de España, sino liberado de los ingleses. Por eso es lo que yo veo. Interesante. Sí. No, eso, muy interesante. Eso es parte de lo que desarrollo en el libro que yo te decía, Las invasiones inglesas de 1806. Claro, yo escuché una versión también no sé si es de O'Donnell, que dice que se buscó a un monarca que tuviera sangre inca o algo por el estilo. Bueno, sí, eso también se habló en ese momento, incluso Belgrano. Yo en eso mucho no estoy de acuerdo, porque los españoles que iban a hacer, iban a dejar un inca y se volvían a España. Me parece, era más lógico lo que proponía San Martín, porque ¿qué importa que si el monarca sea inca o sea español o sea, no sé, italiano? La cuestión es formar un grupo de países, formar un país, digamos, americano, y bueno, hacer un trato con España que era realmente con la que tenía afinidad, ¿no? Las logias legionarias ya estaban actuando en Paraguay, en Argentina, en Perú, estaban todos ya. Las logias, los mercaderes, o los conversos, les dice, desde 1492 empezaron a socavarle el piso a España, eso fue lo que pasó, y terminaron socavándoselo con la guerra de la Triple Alianza.
la guerra de la Triple Alianza, que fue la cereza de la torta, el momento culminante, como dice este inglés, Horton Box. Y Por bueno, eso, señores, cuando me dicen vos sos paraguayista, no, yo soy amigo de la verdad. Y me parece que esa es la verdad, puedo estar equivocado o no, pero me parece que esa fue la continuidad histórica que hubo. por supuesto. Entonces, nosotros aquí creo que podríamos hablar toda la noche Claro, de este tema, lo mismo pero que está cuando clara ahí. cuando los legionarios le piden, no sé si se escucha, cuando los legionarios le piden a Rosas que digamos, sojuzgue a Asunción o a Paraguay, Rosas no lo iba a hacer, porque nunca lo hizo, no lo hizo ni con Uruguay, que le prestó tropas a Uribe, y tampoco hizo después de ganar la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, le propusieron incorporarla, y Rosas, en una carta que hay un documento escrito que le escribe a uno de los generales, a Pacheco, que era el jefe del ejército, le dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, porque sería crear una enemistad eterna con los bolivianos. Dejemos que se organicen y después los invitamos a que formen parte de la Confederación. Eso lo dice el documento. O sea, él quería formar la patria grande, pero no conquistando a los demás, sino tratando de unirse. Por eso que el Pacto Federal que él hizo en 1831 era Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y después se le fueron uniendo otras provincias, y una pena que no se hayan unido todos, ¿no? Así Claro, que bueno. la situación ya se llegó a un punto también. Pero bueno, Clara, ¿estás ahí? Sí, salió otra pregunta, hace que entró una última pregunta. ¿Por qué en Guayaquil se retira frente a Bolívar? Esa es la última pregunta que entró, Emilio. ¿Por qué en Guayaquil se retira frente a Bolívar? Creo que San Martín se retira. Así pusieron, ¿por qué en Guayaquil se retira frente a Bolívar? Y se retira, no sé si querés contestar vos, yo la visión que tengo, como dije, se había empezado a distanciar de la masonería, terminó totalmente enfrentado a la masonería, le quitaron todo tipo de recursos, le propuso ese trato a San Martín y a Bolívar, y bueno, ya no tenía espalda, digamos, o ejército para imponerse él, así que no tuvo más remedio que retirarse, tanto así que se retiró a Mendoza y de ahí se exilió en Europa, pues tenía la masonería totalmente en contra. Puede ser, hay dos versiones que yo manejo sobre el tema, la de don Leonardo, que está muy bien también, y bueno, yo conozco dos versiones, una versión que dice que la reunión de Guayaquil no existió, que es un invento de Mitre. Esa es una versión que a mí ya me llegó y yo pienso que no, porque tuvo que haberse dado por muchas cuestiones, tuvo que haberse dado. Necesariamente se tuvieron que haber encontrado en algún momento. Sí, yo Mitre, mira, Mitre inventó tantas cosas que no me extraña que haya dicho eso, pero lo que, si vos lees la historia de San Martín que hace Mitre, lo halaga como un gran general, un estratega, que dice, pero culturalmente y políticamente no era muy bueno. Eso del H. Le niega a San Martín precisamente lo grande que pensamiento de San Martín, que era unir a todas las provincias y hacer un trato con España. Entonces, Mitre se lo niega. Lo que pasa con San Martín es que él quizás le iniciaron en la logia ahí en Londres, pero él fue parte del ejército español ahí en el levantamiento de Cádiz. O sea, tenía seguramente el corazoncito de San Martín. Capaz que en algún momento le dijo, che, puede ser, o sea, totalmente, puede ser que él haya dicho, che, estamos haciendo mal acá, esto no era la idea. Esta no era la idea, esto no era el objetivo que se buscaba, esta división tan grande que se está generando, ¿verdad? Puede ser. Bolívar también era de la masonería, incluso creo que tenía un grado más que San Martín. Pero después a Bolívar los mismos masones lo empezaron a perseguir y no sé si no lo mataron. A Sucre lo mataron, los mismos masones.
por eso, o sea, acá hay muchos misterios que aún hay por resolver en esta historia. Yo pienso que San Martín en algún momento habrá dicho que no era su idea, esto no era lo que la idea de la revolución que ellos querían, no era esa idea la que se estaba quejando ya en ese momento, que se generó una división tan grande. Es más, pensemos nomás, ¿por qué se lo fusila a Liniers? Ahí los oficiales del ejército argentino, la mayoría del ejército realista, la mayoría se opusieron. Y San Martín probablemente haya pensado, pienso yo, que eso fue una atrocidad innecesaria. Son muchas cosas que pasan allí en ese proceso que justamente... Al inglés hasta lo hicieron fusilar por un pelotón de ingleses. Claro, ¿qué hacían ellos ahí? Liniers fue el verdadero patriota que luchaba por el rey y por España. Claro. ¿Y qué hacían ellos ahí? Por eso para mí la Revolución de Mayo fue una revolución subversiva. Me van a matar. Y por esa razón, Francia no se plegó. Por esa razón, Francia no se plegó. Pero claro que no. Pero bueno, ¿alguna cosa más, Clara? Y ya no tenemos más preguntas por hoy, más que felicitarlos, que es lo que más llega, las felicitaciones para ambos. Agradecerles por esta excelente disertación. Nos regalaron parte de sus conocimientos y nos iluminaron en muchos aspectos de nuestra historia, no solamente la historia del Paraguay, ¿verdad?, sino que también la rica historia que tiene este hermoso continente americano. La señora Noelia Filippini, Raúl Doro, Cristina Amarilla, Carmen Candia, Sixto Cáceres, desde Villeta, César Enciso, desde Piribebú y Marcos Mesa, Ninfa Barreto, ¿verdad?, desde San Lorenzo, Ana Argüello, Gustavo Silvero, Ricardo Carballo, Rildo Rivero, entre otros, fueron acercando los saludos y las felicitaciones para ambos, ¿verdad? Excelente noche, magnífica disertación. Y mañana le vamos a estar esperando a todos nuevamente con el tratado, con el laudo Ayes, a cargo del arquitecto Miguel Escurra. Así que en nuestra cuarta noche de la Expo Solano los vamos a estar esperando mañana. Agradecemos también a quienes colaboran y apoyan a esta cuarta edición virtual, a la Expedición Curupeitl, Comisión Yaicuaca Zapá, Grupo Paraguay Épico, Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, Camambú Restó Paraguay, al Ministerio de Defensa Nacional, Colegio Santa Rosa de Ñembú, conjuntamente acompañan con su museo Semiaón Denis, al Colegio San Martín de Porres de la ciudad de Ñembú con su Centro Histórico Cultural Zapucay y su Museo Don Carlos Francisco Solano Fernández Caballero, al Centro de Investigación y Capacitación Genealógica, Comisión Pitucirí Villeta, a la Sociedad de Coleccionistas del Paraguay, al Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos del Paraguay, a las Fuerzas Militares, Centro Cultural Coronel Román Escurra, Villa del Rosario, Fundación General Bernardino Caballero, a la Comisión Amigos del Museo, Comandante Pedro Pablo Caballero de Piribebuy, Embajada Paraguaya en Cuba, al Centro de Estudios Históricos Cerro Corá, Pedro Juan Caballero, Periódico Digital El Parlante y al Centro Filatélico del Paraguay. Y a quienes también han promocionado y han hecho que todos estemos juntos en esta noche, a la Asociación Cultural e Histórica del Centinela, Centro Cultural General de División Estefan Socolán y a la Asociación Cultural Arandú. Que tengamos todos un excelente resto de jornada, un descanso reparador y un abrazo virtual para todos y nos reencontramos mañana. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Solano López fue quien entró en la historia por luchar. Muero por mi patria, dijo, y es ejemplo para la humanidad.
como aquel sobre el noble pueblo guaraní. Llevan en su triple alianza cruel Flores, Mitre y Pedro en el Brasil. Quieren mutilar al Paraguay, que a sus hombres dio emancipación. Estado protector que es ejemplar, forjando con trabajo una nación. Hay que destruirlo sin piedad, ruge el capital expoliador.